Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la apertura escocesa. Como su propio nombre lo indica, esta apertura se inventó en Escocia. De ahí que se llama apertura escocesa. ¿Ya? Eh, ¿Cómo es la apertura escocesa? Cuando las blancas juegan E4 y las negras contestan E5, caballo F3, atacando al peón D5, caballo C6. Y normalmente las blancas juegan la apertura italiana, que sería con el alfil a C4 o con el alfil a B5. Sería la apertura española o Ruy López atacando al caballo y tratando de capturar el peón. Pero la apertura escocesa se caracteriza por atacar directamente, directamente al peón de E5 y se juega D4 para presionar al peón de E5. Ese es el objetivo de la apertura escocesa. Esa es la jugada más frecuente y tenemos muchas variantes dentro de la apertura escocesa. Tenemos la variante clásica, esta es la variante más común. Y observen que las blancas tienen dos peones, perdón, las blancas tienen dos piezas en el centro principal. Las negras no tienen ninguna pieza dentro del centro principal y una ligera ventaja de las blancas. Las negras sacan el alfil a C5 y están presionando y amenazan con capturar al caballo. Existen muchas variantes aquí también. Alfil E3 es la más, la más conocida para defender al caballo. Dama F6 presionando. Ahora son tres piezas que presionan al caballo y necesito mover el peón de C3 para defender al caballo. Caballo E7. El alfil sale a C4. Caballo E5 está atacando a mi alfil. Y alfil E2 para controlar y evitar que el caballo pueda avanzar a la casilla G4. Porque si el caballo avanza a G4 va a incomodar a mi alfil. Dama G6, la dama empieza a presionar a mi peón D4 y también ataca al peón de G2. Entonces un ataque doble, alfil F3 y defiendo las dos piezas al mismo tiempo. Y ahí hay muchas variantes y subvariantes. Vamos a ver la apertura escocesa, variante Smithit. En la variante Smithit, el alfil no sale a presionar a mi caballo, sino el caballo de F6 presiona a mi peón de E4. Capturamos el caballo. El objetivo de capturar el caballo es luego mover el peón de E5 y atacar a su caballo. Captura con este peón, porque en caso capture con este peón, yo voy a capturar su dama y va a perder su enroque. Por eso captura con el peón de B7. E5, atacando al caballo. Dama E7, por lo pronto no puedo capturar porque dejaría en jaque a mi rey, así que dama E2. Caballo D5 y C4. Estamos atacando al caballo. Alfil A6. No podemos capturar al caballo porque perderíamos la dama. B3 para defender a ese peón. Y sacar el alfil por B2 y poder defender al peón de E5. G6, alfil B2 y el alfil sale a G7 para atacar también al peón de E5.
F3, el objetivo es sacar el alfil a G2 para poder atacar a ese caballo que está muy bien ubicado. Enroque largo, alfil G2 y torre de E8. Y ahora con 3 piezas ataca mi peón. Enroque corto y si captura ahí, nosotros capturamos aquí. Por decir, si juegan así, más o menos, así es como jugaríamos y saldrían perdiendo. ¿Por qué? Porque ahí sí podríamos capturar su caballo. Entonces, de hecho, no les conviene eso y nos habíamos quedado ahí, en roque corto. Jugaron así. Listo. Vamos a ver la apertura escocesa variante Potter. Apertura escocesa variante Potter. Nos atacan el caballo con el alfil, pero en la variante clásica el alfil sale a defender al caballo. Aquí en esta variante, que es la variante Potter, el caballo retrocede a B3 y ataca al alfil. El alfil retrocede, sigue teniendo control sobre toda esta diagonal y atacando al peón de F2. Caballo C3 es la jugada más conocida. Caballo F6, dama E2, enroque corto, alfil G5. Y clavamos al caballo y amenazamos también a la dama. Y el caballo amenaza con venir a D5 para presionar al caballo y también presionar al alfil. Luego tenemos la apertura escocesa, variante Steinitz moderna, donde la dama sale ahí, aunque eso es una jugada dudosa, era mejor jugar caballo F6 para atacar al peón. Pero al sacar la dama al empezar la partida, puede traerle muchos problemas. Nos hace una clavada, ya el caballo no puede defender el punto E4, así que sacrifica probablemente un peón, la dama captura, el caballo va a B5 y amenaza un ataque doble y llevarse la torre. Alfil por C3, B por C3, rey de 8 y enroque corto. Entonces, ahora vamos a ver la apertura escocesa, variante Blackburn. Recuerden que hay muchas variantes. Cada apertura, cada defensa tiene variantes y subvariantes. Aquí defendemos al caballo. Sacamos la dama. Enroque corto. Caballo por C6, dama por C6, alfil por C5, dama por C5 y C4. Ya. Y tienen el control sobre esta casilla y el peón no puede moverse ahí. Luego tenemos la apertura escocesa, variante Scotch. La dama sale primero junto con el caballo para atacarnos nuestro caballo.
Luego tenemos la apertura escocesa, variante Tartacover. Jugamos el caballo para luego nuestro caballo pueda lanzarse al ataque. Ya, luego tenemos el gambito escocés, variante Sarrat. Como ven, hay muchas variantes. Aquí no capturo inmediatamente el peón, sino que juego el alfil a C4 para poder atacar el peón de F7. Y la dama hace jaque y vamos a recuperar esa pieza que hemos sacrificado. Gambito Evans, variante Axo. Ya. Entonces aquí sacrifican un peón, pero a cambio van a obtener un poquito más de ataque. Y finalmente la apertura escocesa, variante Polse. Ya. Entonces, como ven, aquí el objetivo es que el alfil presiona al caballo para que ya no ataque a nuestro caballo de D4. Y quedamos un poco mejor porque ya solamente saldría la dama y nuestras torres quedarían comunicadas. Muy bien, vamos a ver un video que nos explica sobre la apertura escocesa, sus variantes y subvariantes. Voy a compartirles el sonido. Presten mucha atención. Más, Gary, lo siento, voy a contar todos tus secretos. Me da igual que hayas sido campeón del mundo, sí, ya sé, el más grande de la historia, pero voy a contar tus secretos. Sí, señor, que todo el mundo sepa jugar la escocesa con blancas, las mejores líneas, o por lo menos las que yo les recomiende. En el Campeonato del Mundo de 1990, Kasparov contra Karpov jugó la escocesa y se puso de moda durante todos los años 90, se desarrolló mucho una apertura que había estado en el ajedrez de élite medio olvidada hasta entonces y hoy os la propongo. ¿Qué hay que saber de la apertura escocesa? Muchas cosas, pero esto es una introducción en 15 minutos. Así que, bueno, ya sabéis que se define con este de 4, las negras normalmente capturarán y aquí os voy a comenzar mostrando la jugada dama h4 porque sé que es una línea que da mucho miedo. Las negras sacan la dama, que es el defecto que tiene la variante, muy pronto, pero buscan la iniciativa enseguida con ese ataque sobre e4. Os recomiendo que juguéis caballo c3 y tras alfil b4 que os olvidéis de ese peón, no pasa nada, no es tan grave, se puede sacrificar. Si el negro captura, hay un caballo b5 obligando prácticamente a que el negro juegue rey de 8, lo cual en este caso incluso nos... I think we should explore a few solutions. Grammarly's suggestions catch when you're ceden la pareja de alfiles, así que llegamos a una posición bastante interesante donde seguro que el blanco con la pareja de alfiles y la pérdida de enroque de las negras tiene compensación. Más normal es caballo F6, con la que el negro quiere capturar N4, pero con el caballo, ante la cual nos vamos a enrocar y a alfil por C3 vamos a incluir la jugada intermedia caballo F5, presionando en G7, atacando la dama y tras dama por E4, alfil de 3 defendiendo nuestro caballo, vuelta a atacar la dama de las negras. Si nos quieren cambiar las damas, ni caso, no hacemos ni caso a ese cambio de damas, lo evitamos inmediatamente y acabamos retomando en C3.
En esta posición es cierto que cuando hemos atacado la dama también hay alguna partida con dama E5, pero después de caballo G7, rey F8 y alfil H6 las negras tienen problemas. Así que dama G4 es más normal, F3 y como digo, si dama A4 capturamos en C3. Y este es un momento bastante desagradable para las negras porque si en roque hay un caballo por G7, que es una jugada preciosa, pero no solamente la gracia está en sacrificar una pieza, no, nos vamos a reír mucho más cuando sacrifiquemos una segunda pieza con alfil H6, ya que el rey va a poder ser atacado por la dama. Si el rey vuelve a G7, por supuesto tenemos dama G5 y la partida queda decidida, rey H8, dama F6, rey aquí, y ahora tenemos la maniobra de dama hacia H6, desde donde ataca tanto H7 como F8 ganando por tanto. Y si a dama de 2 el rey sale al exterior, también está perdido. No va a tener nada mejor que intentar entregar ahí una pieza. Igualmente todavía tiene pieza además el negro en el tablero, pero las amenazas contra un rey en H5 solo pueden acabar, como ocurrió en esta partida y en esta posición en concreto, donde las negras abandonaron, en la partida Karyakin contra Malinin del año 2002. Rey F8 tampoco es buena, sobre todo porque el blanco, tiene la misma jugada. En lugar de dama E1, que se jugó en esta partida Kasinsanov contra Vladimirov y que seguramente da ventaja a las blancas, existe el mismo sacrificio de antes con ventaja decisiva de las blancas. Rey por G7 y la misma idea, sacrificamos de nuevo, la dama puede entrar en el ataque y en esta posición incluso con este dama H6 tan interesante, tras el cual rey G8 y torre de AE1, el negro está perdido. Buena posición para que estudiéis hasta el último detalle con el módulo, pero al final la situación del rey de las negras queda castigada. Así que esta es mi propuesta contra dama H4, este caballo C3, el sacrificio del peón. No tengáis miedo, que tenéis mucha compensación. Si os juegan contra la escocesa caballo F6, os propongo, bueno, aquí es normal cambiar en C6 y en lugar de E5, que normalmente el negro juega dama E7, dama E2, caballo D5, y bueno, aquí hay mucha teoría y muchas partidas que se han jugado. Os propongo, inspirado en mi amigo, el gran maestro español José Carlos Ibarra, que ya en cierto vídeo nos mostraba, ahí lo tenéis, el enlace a un programa Ajedrez al Día, donde lo entrevistamos, y nos mostró una bonita partida que había jugado con esta línea, dama E2. La idea es que si el negro quiere trasponer, no tenemos necesidad de jugar con E5, sino que ahora vamos a aprovechar que la dama suya está mal. La nuestra en E2 nos permite enrocar largo, entonces vamos a jugar con caballo C3, alfil F4 normalmente y enroque largo, obteniendo una posición bastante interesante. Kramnik jugó dama E6 en una partida y Andrei King le jugó A3 para evitar alfil B4 y luego desarrolla y enroca largo y quedó bastante bien en esa partida. Igual os pueden hacer muchas otras, por ejemplo este alfil C5 que jugó un Garbisu de Goñi, le jugó este alfil C5 al mencionado gran maestro español, que bueno, que reaccionó con el 5, C4, alfil B4 le jugaron, parece normal, caballo B6, aquí podemos complicar bastante con un dama G4, tocando en G7, ante el que seguramente, claro, si se enroca voy a hacer alfil H6, así que seguramente G6 es lo mejor, pero igual el blanco puede aprovechar aquí las debilidades que quedan en las casillas negras. Bueno, es una posición complicada en cualquier caso a la que se llega. En la partida se hizo alfil B4, el negro quiere entrar con el caballo en F4, pero tras los cambios y la retirada del caballo, el blanco está muy bien jugando con alfil D3. La verdad es que merece la pena ver lo que ocurrió en esta partida, porque el blanco tiene esa ventaja de espacio en el flanco del rey que le permite pensar en ciertas ideas de aprovechar
atacando en ese sector del tablero donde tiene la ventaja de espacio. El negro juega a D6, que es una idea temática para reducir precisamente esa ventaja de espacio, pero con buen criterio el gran maestro español Ibarra apoya con F4 y juega este alfil G6 tan interesante, donde aunque el negro parece por un momento que va a ganar un peón, pero no, porque tenemos luego ese alfil por H7, torre por F4 y la posición, la ventaja de las blancas con mejor estructura de peones y con posibilidades de atacar al rey negro es indiscutible. Además contiene un bonito detalle táctico, y es que en esta posición el negro jugó un caballo, el blanco jugó, perdón, un caballo F6 que le da ventaja definitiva. No se puede comer con peón porque viene mate prácticamente, bueno, totalmente inevitable, y si dama por F6, como ocurrió en la partida, bueno, pues el blanco acabó aprovechando la ventaja de material en esta posición. A partir de esta posición, torre y alfil que no compensan la dama, y además el peón pasado de H, el blanco tiene ventaja decisiva. ¿Qué hacer en la apertura escocesa? Os podéis preguntar ante alfil C5, que es probablemente la más jugada de las líneas por parte de las negras. Yo os propongo alfil E3, es la opción más sólida. Normalmente las negras traen la dama a F6 y hacemos C3 defendiendo en D4. El negro se desarrolla y nosotros también nos desarrollamos con alfil C4. Y bueno, contra enroque y alfil B6, yo os propongo que siempre en estas líneas tengáis la idea de retirar el caballo, cambiar los alfiles y situar el caballo en E3 antes o después, buscar la casilla de 5. Aquí el blanco jugó F4 porque, bueno, controla E5. Además, es una jugada muy molesta teniendo en cuenta la presencia de la dama en F6. Así que con F4 controlamos muchas casillas y estamos a tiempo de hacer más tarde un caballo E3 para buscar la casilla de 5. Este es el pequeño centro que se llama, cuando las blancas tienen un peón en E4 y el negro un peón en D6, se habla de pequeño centro. Y hay una debilidad posicional, una casilla débil, en lo que llamamos la debilidad relativa en la casilla de 5 siempre en estas posiciones. Este es un importante detalle estratégico que tenemos que conocer porque es una casilla ideal, por eso estábamos hablando de los planes con caballo E3 en estas posiciones. Digo que es una casilla donde el negro, si quiere hacer C6 para que ya no usemos esa casilla, va a debilitar D6. Es decir, si quiere que D5 deje de ser débil, tiene que provocar otras debilidades y por lo tanto el blanco siempre va a poder aprovechar ese detalle. De hecho, ese es un detalle estratégico muy de la escocesa que hay que conocer, el tema del pequeño centro y de esa debilidad relativa de la casilla D5. El negro jugó un G5 aquí que seguramente alfil E6 en lugar de G5 sea una opción más sana, donde el blanco tiene esta idea interesante. Os propongo si alfil E6 ese alfil D5 aprovechando esa casilla, teniendo en cuenta que si ahora se producen cambios, es cierto que ya la casilla D5 no vamos a poder aprovecharla, pero estamos ganando tiempos contra el caballo, tenemos una ventaja de espacio interesante en el flanco de dama y bueno, desarrollaremos el caballo y tenemos casillas como D4 que a largo plazo pueden ser muy buenas para un caballo, y me gusta la posición de las blancas, aunque en esta partida, como os digo, Kasparov, Nigel Short, que no lo había mencionado, Short valientemente jugó G5, que es una jugada muy fea, que duele un poco la vista, pero que tiene su concepto detrás. Si no, no la hubiera hecho alguien como Nigel Short. La idea es conquistar, controlar la casilla E5. Después de F5 vino caballo E5, pero como Gary acabó demostrando en la partida, sobre todo después también de G4, este avance de peones es muy sospechoso y Gary lo castigó de una manera muy bonita, llevando la dama a las cercanías de esos peones, trayendo también las piezas, y acabó sacrificando para exponer al rey negro, que queda con esas dos columnas donde el blanco va a incorporar una torre. Y bueno, a las negras solo les quedó devolver material para quedar en una posición donde el blanco con su dama en H6 y con este F6 acabó con ventaja decisiva. Ya aquí solo sería torre y pieza a cambio de la dama, y además ese rey bastante expuesto. Por último, os quiero comentar sobre una línea muy interesante,
muy frecuente, más que interesante, que es el cambio en D4. Aunque antes os quiero mencionar que si os dan ese jaque, que hay algunos que lo hacen para forzar C3 y luego vienen a C5, que juguéis como hablábamos en las líneas anteriores, buscando en algún momento el cambio de alfiles. Incluso, por ejemplo, se puede hacer ya aquí con caballo F5 que ataca también G7, forzar este cambio y jugar por el control de la casilla D5 con esas ideas que hemos mencionado del del pequeño centro. Y bueno, si nos hacen un cambio en D4 muy pronto, el negro quiere venir con el caballo a E7 para justificar bueno, ese cambio que ha hecho en D4 para atacar la dama pronto, pero tenemos alfil C4 y si caballo C6 este dama D5, amenazando mate, ahí es bueno mirar para otro lado, silbar un poco puede ayudar a despistar al rival. Bueno, normalmente nos van a defender con dama F6 y después vamos a jugar con la salida del caballo y vamos a ceder la casilla D5, dama D1 aquí para que el caballo pueda. Al final ya veis la importancia. La escocesa, hay un tema estratégico típico relacionado con la importancia de la casilla D5. Aquí el alfil se retiró para no estar a tiro del caballo cuando venga D5. Y después de torre 1 el blanco empieza a tener algunas ideas, incluso incorporando la torre por la tercera fila. El negro trae su caballo a molestar al alfil. El negro juega D6 para tener también alguna idea con alfil H3, pero después de F4 la verdad es que la posición es muy complicada porque la dama ha quedado mal, en muchas líneas puede ser atacada y se queda sin casilla. El negro se la juega ahí al alfil H3 amenazando el mate en G2, que lógicamente el blanco va a defender, y aquí intenta rizar el rizo en una posición ya perdida. Con alfil H4 el blanco no se complica para nada la vida. Tiene este torre F1, el mate está controlado, el caballo, perdón, de 5 está atacado. Y bueno, si el caballo se retira, F5 sencillamente atacando la dama, y una vez que se va, se tiene que ir ahí, tampoco tiene mucho donde elegir, pero ahí para que no venga, para seguir clavando el peón de G2 y que no venga G por H3, pero quitamos el rey, el alfil está clavado, el alfil, perdón, está amenazado y la partida prácticamente se acaba porque no hay solución, no hay retirada del alfil donde pueda irse. Y en la partida se jugó dama por E4, pero después de G por H3, caballo G6 y alfil D3, el negro se dio por vencido. El gran maestro Anastasian con negras contra el gran maestro Minasian, que acabó obteniendo el punto. Así que ya sabéis, la escocesa es una alternativa sana y muy recomendable en lugar de jugar la italiana que tenéis en ese vídeo y que también podéis ver si os gusta jugar la italiana, claro, si no, ¿para qué lo vais a ver? Y amigos, os dejo con otro vídeo de aperturas en 15 minutos. Muy bien, entonces tal como vimos en el video, la apertura escocesa es una apertura que podemos también aplicarle en nuestras partidas de ajedrez. Aquí en la plataforma ustedes pueden ingresar y ver algunas partidas de ajedrez utilizando, por decir, la apertura escocesa. Ahí van a poder encontrar algunas partidas de ajedrez utilizando la apertura escocesa. Por decir, aquí encontramos un ejemplo que vamos a pasarlo rápidamente. Y aquí están sacrificando la torre. El objetivo es controlar esta diagonal y no dejar que puedan hacer enroque. Ya sacrificaron un peón, ahora están dispuestos a sacrificar su torre, aprovechando que el rey se encuentra en el centro. Entonces el alfil juega ahí para bloquear al otro alfil. Y ya hacemos jaque. Y ya no puede hacer enroque, el rey se queda en el centro y de eso se van a aprovechar las blancas y ahora están atacando este peón débil junto con la torre y la dama.
y ganan un peón y la torre está en problemas. La dama está siendo atacada por haber salido. Y ahora con 3 piezas atacamos ese peón. Y bueno, aquí las negras se rindieron porque ya las blancas en cualquier momento iban a lanzar un ataque. Y más o menos así es como podrían jugar. Tienen un poco más de ventaja. Ujú. Y por eso es que se rindieron, porque el rey está más seguro. Muy bien, esa ha sido la clase del día.